Iniciamos un nuevo episodio de La Duda Central, el video podcast de Despejando Dudas, conversaciones para entender mejor qué es lo que pasa y qué es lo que pasa en la actualidad. Hoy vamos a continuar dando aire a un tema que consideramos ahora es de mediano y quizás de largo aliento, y es la causa de la ruptura familiar y laboral entre amigos por conversaciones políticas, cuando tenemos unas elecciones presidenciales a puertas, como en el caso de Colombia, donde este tema se ha vuelto muy sensible y nos hemos dado cuenta de cómo relaciones de amigos, de familia, en el entorno de trabajo se han deteriorado por tomar una posición ideológica. Entonces, queremos ayudar a entender mejor qué es lo que pasa y por qué se está generando esto y cómo encontrar soluciones para evitar discusiones o pugnas que no, quizás no ameritan que se tome una posición tan visceral frente a un determinado candidato, tema o campaña. Y para esto hemos invitado a una persona que es experta en estos temas políticos, de comunicación, de gobierno, y es Miguel Jaramillo Luján. Él es CEO de la empresa Miguel Jaramillo, Jaramillo Luján Comunicación Estratégica, con vasta experiencia, a quien le damos una cordial bienvenida a este video podcast La Duda Central. Bienvenido, Miguel. Jaime, un saludo para ti, para Daniel, para todo el equipo de aquí de la Dupla Central. De verdad, un gusto esta invitación y un placer estar aquí para hablar de un tema tan importante como este, que hoy está atizando en nuestras relaciones sociales. Más de una semana como esta es cuando estamos pues ya a 6 días de un momento tan importante para la política colombiana. Bueno, antes de empezar con este tema ya en forma, cuéntanos algo de tu empresa, qué tipo de asesoría brinda, qué consultoría brinda, cómo recogiste toda esa experiencia. Te recordamos, quizás algunas compartimos espacios de televisión informativa a finales de los años 90. Cuéntanos un poco ese recorrido para que nuestros internautas ilustren un poco más sobre la persona que con sus caries va a ilustrarnos sobre este tema. Sí, Jaime, mira, yo soy comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Terminé sobre finales de los 90 mi carrera de comunicación social. Empecé a hacer periodismo, a hacer reportería en diferentes medios, sobre todo nacionales e internacionales, Caracol, RCN, en radio, en televisión, y algunos medios internacionales a los que serví como reportero en Colombia. Luego de esto yo me voy a estudiar a España, voy a la Complutense, hago una especialización en comunicación y conflictos armados, comunicación política, regreso, trabajo con Caracol Televisión y hace 20 años me retiré para asumir la jefatura de prensa de la Gobernación de Antioquia. Ahí empieza una carrera y un gusto por el tema de la asesoría política. Desde antes, pues yo ya venía acompañando un poco a ese gobernador, el que había sido profundo crítico en aquel entonces, y él al verme muy crítico, paradójicamente me llevó a trabajar allá por el infarto de un colega que era Alberto Ateortúa, Teo. Luego de esto me voy a Perú, me voy a trabajar en otros temas. Por ahí empiezo a buscar formación en temas políticos, una gran inquietud por esto, empiezo a escribir en medios y empiezo una labor en la docencia, ¿cierto? En la UPB y en varias universidades como docente en comunicación. Y a partir de el triunfo de la campaña en 2011 también en la alcaldía de Medellín y a participar de ese equipo, pues participo de ese gobierno, pero luego ya me desprendo y arranco una carrera con mi empresa. Mi empresa se constituye en el año 2015, legalmente en el año 2017. Llevamos más o menos unos 10 años trabajando en estos temas. Jaramillo Luján es una firma consultora y formadora de liderazgo público en temas de estrategia política y marketing político. Tenemos nuestra sede en Medellín, el barrio El Poblado, Torre Almagrán edificio. Tenemos un equipo de 7 personas, son 7 hogares que hoy se sostienen gracias a esta compañía que presta servicios para empresas privadas en temas de reputación e imagen, para campañas políticas de gobierno en temas de liderazgo público. Bueno, es un tema o son temas de verdad apasionantes para los que gustan de la comunicación y la asesoría y la consultoría. Miguel, vamos al grano en este episodio de la Duda Central. Estamos a puertas en Colombia de una elección presidencial el próximo domingo 21 de junio y hemos notado que viene tomando mucha fuerza de modo muy visceral y casi que en la intimidad la conversación política en el entorno familiar, en el entorno laboral. ¿Por qué se ha dado esto? Quizás antes no lo veíamos. ¿Por qué se viene dando este fenómeno de que la gente se apasione tanto y prácticamente se polaricen incluso en familia?
Sí, Jaime, precisamente tú utilizas el término que técnicamente es el más válido, digamos, dentro de lo que significa la búsqueda de los extremos, política e ideológicamente hoy América Latina, desde el Valle de Sonora hasta la Tierra del Fuego, desde México a Chile, tiene un atizamiento de políticas o de posturas políticas y espectros políticos que es bastante grande, donde hay una desaparición total del centro y donde aparecen una serie de relatos o metáforas políticas dentro del uso del discurso que llevan fundamentalmente a ver al otro como un enemigo. El origen de esta polarización es fundamentalmente la formación o la simbiosis política que hay entre la doctrina militar o las doctrinas militares y la política, que lamentablemente hacen que se vea o se perciba desde esa formación doctrinal militar al otro como alguien inexistente, al otro como alguien irracional. Y al desconocerlo, yo inhabilito la posibilidad del debate o del reconocimiento de esa otredad. Los, digamos, doctrinarios militares que formaron a muchas de las Fuerzas Armadas colombianas, por ejemplo, si hablamos de la doctrina Santa Fe 1-2, o si hablamos de los orígenes franceses doctrinales en formación militar, consideraban que el otro era un shit, que el otro no existía en tanto ser. Entonces, al yo no conocer esa otra edad, pues definitivamente yo quiero imponer mi postura y a partir del miedo, que es una de las 7 emociones fundamentales, pues yo generar el miedo porque el otro gobierne, porque el otro llegue, porque el otro va a devastar la condición humana, y ni siquiera tiene la condición humana para yo escucharlo. Entonces vemos posturas totalmente irascibles, totalmente salidas de cualquier posibilidad de discusión, con gestos militares de un lado y del otro, con gestos recalcitrantes, con insultos. Ayer yo lo veía en la ciclovía, salía a montar bicicleta y había equipos de las dos campañas invadiendo la ciclovía y casi que agrediendo al que no pensara igual. Pasaba la gente diciendo una cosa, diciendo la otra, y le respondían con 4 piedras en la mano los mismos simpatizantes de las campañas, quienes en teoría deberían estar llamados a callar o impulsar su producto desde los beneficios de ese producto y reconocer en el otro los beneficios. Pero es que acá ambos candidatos desconocen al rival, desconocen al otro candidato y hay una condición que es ejemplarizante en la política, así como pasa en los deportes. Me sorprende mucho, por ejemplo, ver muchos niños imitando lo que hacen los futbolistas. Pues miren, los niños y los jóvenes también imitan lo que hacen los políticos. Y en los hogares pasa lo mismo, con niños, con jóvenes, con adultos, y es que esa misma agresión que nos llega a través de las redes sociales, de TikTok, de la televisión, de la radio, de los diferentes medios de comunicación, también termina convirtiéndose en ese contraargumento, ojalá argumento, perdón, esa contraofensiva militar y bélica que hace que se rompan las relaciones interpersonales. Esos elementos de diferenciación ideológica pues nacen obviamente desde, como dices, un fenómeno mediático de redes sociales. ¿Cómo contrarrestarlos? O sea, ¿cómo haces para que parejas incluso dejen de conversar, tíos, sobrinos, abuelos, nietos, sobre todo, por ejemplo, nietos y abuelos lo he visto mucho porque obviamente los señores mayores de 70, 80 años se criaron y vieron una política muy distinta. Se hablaba de conservadores, liberales, pero después de los 90 llegaron muchos matices políticos. Hoy en día sí que más. ¿Cómo hacer para romper esas idealizaciones ideológicas sobre este tema? Yo creo, Jaime, que fundamentalmente si uno hace el ejercicio de reconocer que hay un otro que existe, que hay un otro que es un ser humano, que hay un otro que tiene familia, que tiene hijos, que le gustan los animales, que comparte la vida cotidiana, que no es un megamonstruo todopoderoso que puede acribillar, asesinar, ¿cierto? El peor fusil que existe en la política moderna se llama la palabra, y es desde la palabra como los líderes políticos en un ejercicio de ejemplo, pues trasladan ese tipo de conductas a la ciudadanía y a las personas. Yo creo que las personas más adultas, con más conciencia, con más, con más madurez, deberían dar el ejemplo a jóvenes y niños. No siempre pasa así, porque lamentablemente también el discurso nos lleva al miedo.
Y el miedo afecta cualquier tipo de edad, cualquier tipo de condición social y económica. Y finalmente el miedo que imprime la izquierda, la derecha, que imprimen muchos matices y personas a través del uso de la palabra, pues lleva a que sea la irracionalidad la que prime, y no la racionalidad de entender al otro como un ser humano. Entonces usted me pregunta cómo. ¿Cómo? Pues entendiendo, dando a entender que finalmente se trata de una competencia, se trata de un ejercicio, no se trata de la vida. Y esto no es un tema de vida o muerte. Sí, Jaime, yo creo que usted y yo pertenecemos a una generación que desde que nacimos se está acabando Antioquia, se está acabando Medellín, se está acabando Colombia. Y hemos transitado por muchos espacios donde ha cundido el miedo. El miedo al narcotráfico, el miedo a Pablo Escobar, el miedo a la guerrilla, el miedo siempre hemos tenido un coco que va a acabar con todo y nunca ha acabado con todo. Finalmente, estamos hablando de posiciones diversas, estamos hablando de posiciones o de modelos económicos o de modelos de desarrollo social, cultural, económico distinto. Y esto no es un tema de vida o muerte, finalmente se trata de situaciones muy extremas. Nosotros vivimos, Jaime, usted también fue periodista en aquella época, en épocas de fines de semana donde Medellín parecía una guerra civil, ¿cierto? 71 homicidios en un fin de semana. ¿Cierto? Hemos pasado momentos críticos de la ciudad, se ha quedado prácticamente sola bajo el flujo de Pablo Escobar, o empezando este siglo bajo lo que pasaba con las FARC que están a punto de tomarse las ciudades. Entonces, digamos, hemos vivido momentos muy extremos, momentos muy dolorosos, que a veces nos falla la memoria cuando aparecen situaciones como estas. Tú mencionaste algo de los líderes, entonces aquí entran en esta polarización, en esta ruptura de relaciones, digamos, varios roles. Están los líderes, están los candidatos, están los estrategas, están los asesores, están hoy en día los influencers. Entonces, ¿cómo lograr que esta gente o estas personas asuman responsabilidad? Porque tenemos, por ejemplo, dos candidatos que hacen muy buen uso de la palabra, sí que saben convencer, saben persuadir a sus oyentes, a sus televidentes, a las masas cuando están en plaza pública o incluso en recintos cerrados, ¿cómo debe ser? ¿Cómo deben tener esa responsabilidad para no generar rupturas? Pues yo pienso que tres de los defectos a los que nos lleva esta circunstancia del desconocimiento de la otra edad, del desconocimiento de la diversidad, del desconocimiento del otro, son, primero, una alta susceptibilidad, ¿sí? Segundo, un buscar ser siempre la víctima, en tanto la rentabilidad de ser víctima. Y lo tercero está en no saber interpretar las posturas adversas, ¿cierto? Parecieran tres elementos iguales, pero son tres elementos totalmente distintos. Entonces, la alta susceptibilidad también se traslada a los ciudadanos. Y muchas veces esos ciudadanos, pues al ver un líder que es altamente susceptible y que responde y tergiversa, pues obviamente él traslada ese comportamiento a sí mismo. En lo segundo, ese líder que se victimiza, ¿cierto? También traslada a mujeres, a personas en condición de inferioridad racial, a personas que son niños, jóvenes, mujeres, esa tendencia a convertirse en víctima. Ahí hay un tema que los líderes tienen que ser supremamente responsables. Yo aprendí de un líder al que asesoré que para quejarse está el pueblo, no los líderes. Entonces, allí esa condición de victimización también se vuelve en algo muy negativo. Y obviamente el tercer elemento en esa tergiversación, de una u otra manera, también radica la forma a través de la cual el líder tiene que mostrar grandeza, tiene que mostrar gallardía, tiene que mostrar estatura. Usted mismo lo ha dicho, tenemos tres personas muy fuertes por la palabra, perdón, dos personas muy fuertes por la palabra, que tienen una gran capacidad de persuasión, pero si usted mira, estas tres prácticas son altamente nocivas y trasladan al ciudadano, que yo no creo ni en perceptores ni en receptores, eso es prehistoria, yo creo en prosumidores, hacen que el ciudadano prosumidor empiece a generar relatos de agresividad en su entorno social, no solamente en redes sociales, sino también en el entorno de la familia, el trabajo y demás, bajo ese mismo relato. No escucho, no hablo, porque siempre me estás agrediendo y te tergiverso. Me vuelvo víctima y agredo con mi lenguaje. Esas son formas a través de las cuales el paradigma del líder debería estar mandando mensajes distintos, porque la gente replica, la gente imita. Y sobre todo cuando se trata de quienes estamos detrás de la estrategia política, buscamos generar tendencias y ejercicios simbólicos, manuales, no sé, todos los símbolos que pueda haber para que sean imitados.
Sin embargo, muchos de estos signos que hemos visto y estos símbolos, signos y símbolos, son profundamente agresivos y eso también hay que recordarlo. En este paradigma, aquí están, lo has citado, los candidatos actuales. Mencionaba también antes en la pregunta los estrategas. Bueno, ¿cuál es el rol de los estrategas para no generar esa división? ¿Cómo decirle a su asesorado, venga, no digas esto, o de esta manera? O también ellos, supone uno, ya han dicho, venga, hágase la víctima para esto porque vamos a capitalizar a la ciudadanía. ¿Cómo es la responsabilidad de los estrategas? Y también hoy en día, prácticamente con la llegada de redes sociales como TikTok, como YouTube Shorts, pues prácticamente todo el mundo se cree nutricionista, pensador político, politólogo, abogado, psicólogo. ¿Cómo deben asumir la responsabilidad para no polarizar? Sí, Jaime, es complejo lo que tú dices porque de una u otra forma la tarea del estratega político, y me pongo en primera persona, es gestar, yo hablo de mi propia metodología, una causa, una narrativa y un personaje. El personaje que me facilita que el otro me entienda, ¿sí? Y que el otro capte rápidamente que le ofrezco. La causa, que es la bandera que yo llevo y que cubre todos los temas de los que hablo para que me identifiquen con esa causa. Y la narrativa, que es mi forma de contar y de aproximarme al mundo, que se repite, y en la medida en que se repite se memoriza más fácil y se capta más fácil por parte de las audiencias. Entonces, yo tengo una labor como estratega político, igual mis colegas, que es emocionar a las audiencias con las propuestas políticas que yo estoy diseminando. Y para eso me buscan mis clientes. Mis clientes no me buscan para perder campaña ni para perder puntos en gobierno. Estamos en unos entornos altamente sensibles a la superficialidad y altamente sensibles a la emocionalidad. Por ende, hoy se necesitan líderes y gobiernos que sean responsables, que sean referentes, que sean ejemplares, pero también tenemos muchos que no pasan totalmente desapercibidos. Son líderes éticos, son líderes correctos, son líderes que hacen lo que tienen que hacer, pero que a la hora de comunicar no son eficaces a la hora de hacerlo muy bien. Y lamentablemente pierden la atención con líderes que son altamente superficiales, que son muy buenos para comunicar, pero que a la hora de la verdad no tienen mucho fondo. Entonces yo creo que endilgarle esta responsabilidad solamente a la academia, solamente a los estrategas, solamente a quienes cumplimos una tarea de buscar herramientas para poderles llegar al electorado de una manera más efectiva, es profundamente injusto. Allí habría que buscar en los hogares, allí habría que buscar en las universidades, habría que buscar en el colegio, en los modelos educativos, porque también allí hay unos temas de ejemplo, de forja, en los que se está cayendo en debilidades que hay que mirar a fondo. Miguel, con tu gran recorrido nacional e internacional, ¿habías visto o has asesorado alguna campaña donde tengamos una polarización tan similar a la que actualmente vive Colombia? Hombre, no, yo realmente he visto estos escenarios mucho más recientemente en Argentina con el tema de Javier Milei. Lo he visto también en México con la señora Sheinbaum y con el señor, sobre todo, Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que la campaña norteamericana del 2024 también estuvo muy batizada por esto, incluso con atentados contra la vida. Recordemos que en Colombia hace un año tuvimos un atentado que nos cobró la vida de un precandidato presidencial, que nos retrotrajo un poco lo que pasó en 1990 con la muerte de tres candidatos presidenciales en Colombia. Yo lamentablemente no había visto una campaña hoy que el debate se haya convertido en un lodazal, porque el debate está convertido en un lodazal, una pelea de lodo, ¿sí? Lamentablemente. No había visto un debate con tal degradación del otro, ¿sí? Con tal desconocimiento del otro, claramente doctrina militar. Y tercero, no había visto un debate donde lamentablemente viera tan en escenarios públicos como supermercados, ciclovía, aeropuertos, esa lucha entre posturas, esa agresión entre posturas. Lo ve uno incluso en las vías cuando alguien tiene un micro perforado de una de las campañas. Jaime, no sé si te ha pasado, pero hay gente que pita, hay gente que agrede, hay gente que insulta. Entonces yo creo que los ánimos están muy, muy caldeados y esperemos que esta semana pues no vayan a ocurrir hechos de violencia por cuenta de eso que ya han ocurrido. Mire lo que pasó en Chía la semana pasada entre dos sectores adversos, finalmente se estigmatiza a uno de ellos, pero vemos un pedacito de la historia, no la estamos viendo completa,
Y lamentablemente lo que pasa en esas situaciones es que hay una agresión del lado y lado. Hemos hablado ya sobre el rol del candidato, el rol de los estrategas, el rol de quienes informan y quienes toman postura a través de redes sociales o medios de comunicación y tienen forma de hacer eco. ¿Qué debe aprender la ciudadanía respecto a esto para no caldear el ambiente de esa manera, tanto en espacios públicos como en los espacios personales, íntimos y laborales? Pues hombre, yo pienso que todos tenemos dentro de nuestro ser algo que nos lleva emocionalmente o que conduce emocionalmente y psicológicamente las decisiones políticas. Y es que nos gusta ganar y nos gusta ser parte de segmentos ganadores. Los alemanes lo estudiaron y lo llamaron el fenómeno del Bandwagon. El Bandwagon es esa tendencia humana de ser parte de ejércitos ganadores, hacer parte de quienes avasallan, de quienes triunfan. Yo pienso que el sentido militar mismo, de ese hacer parte del ejército ganador, nos debe llevar a una gran pulcritud, incluso en la competencia. El ciudadano en general se inserta dentro de la realidad política con el deseo de ganar. Ya lo ha dicho la pirámide de Maslow, uno de los temas más importantes que busca el ser humano con interés e intención es el hecho de hacer parte de. Nos gusta ser parte de equipos ganadores. Lo que tenemos que aprender como ciudadanos es que podemos ganar o perder y que eso no nos hace más o menos persona y que tenemos que reconocer la otredad. El otro no va a pensar distinto así pierda. El otro piensa de una determinada manera y tengo que respetar ese pensamiento. Y si yo soy un adulto, tengo que llevar ese ejemplo a los niños, ¿cierto? A los más jóvenes, de entender ese punto de honor que es característico de cualquier tipo de actividad, como el deporte, donde se gana, se pierde, se empata, y que eso no nos tiene que llevar a alterar los sentidos, a que se acabe la vida, ¿cierto? O a entrar en dinámicas de miedo. Las dinámicas comunicacionales o el relato de los candidatos muchas veces es hacernos meter el miedo de que Colombia se va a acabar, de que esto es un desastre. Lo mismo pasaba hace 4 años. Y miren que Colombia no se acabó. Lo mismo nos han dicho durante 25, 30 años de muchas campañas políticas. Y finalmente se rompen las relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre tíos, sobrinos, entre compañeros de trabajo y realmente se generan heridas que luego se vuelven irreconciliables. Esto es lo lamentable y lo que tenemos que aprender de los procesos políticos. Miguel, en ese aprendizaje de la ciudadanía, de las familias, del núcleo familiar y de amigos en entorno laboral, ¿cómo deben informarse? Porque es que en estas dinámicas de comunicación también existe la dinámica, yo diría, anticomunicacional, que son aquellos que sin ningún escrúpulo generan noticias falsas y tergiversan la información o ponen a decir a una persona algo que no dijo. ¿Qué debe hacer la ciudadanía para enfrentar también ese fenómeno que ha coadyuvado a que se genere la polarización? Pues yo creo que de una u otra manera, tanto los líderes políticos como muchos, digamos, referentes de alguna manera, que son medios de comunicación, hoy los llamados influencers, los streamers y demás, que reemplazan a esos medios masivos de comunicación, porque yo creo que medio masivo de comunicación no existe. Hoy decir que El Tiempo, El Colombiano, Caracol RCN es un medio masivo es ridículo, las audiencias son mínimas en comparación con otras audiencias de segmento. Yo creo que muchos de estos líderes de opinión, muchos de estos medios de comunicación, muchos de estos referentes societarios deberían sumarse a un llamado a la serenidad. A mí me gusta mucho una frase que utilizó el hoy alcalde de Bogotá cuando estaba en plena campaña: vamos a calmarnos, o sea, vamos a calmarnos, porque realmente esa serenidad tiene que ser parte de que la vida cotidiana nos va a llevar a que dentro de 8 días la vida va a seguir, la campaña se acaba, ¿cierto? Y la vida continúa. Tenemos que salir nuevamente a las calles a buscarnos el sustento. Y los líderes políticos, pues cada uno seguirá su rumbo. Y óigame una cosa, en política no hay muertes definitivas, en política no hay quemas definitivas. Una persona que hoy se puede quemar políticamente, mañana resurge para otro cargo, pero a usted sí le queda la herida con su sobrino, con su tía, con su madre, con cualquier otra persona. Entonces yo creo que el llamado es a serenar mucho el discurso, a bajarle a la adjetivación, a no ceder al miedo. El miedo es una sensación totalmente natural, totalmente humana, pero que es explotada para podernos llevar a las urnas. Eso es un tema que es real. El ejercicio electoral es de los ejercicios más complejos que hay dentro del marketing político. Una cosa es yo estimular en alguien una reacción frente a una campaña
y la otra es movilizar el voto. No hay un acto más aburrido para un 90 y tanto por ciento de la sociedad que destinar una hora o más un domingo a ir a votar. Entonces, eso tiene que estar motivado por una emoción extrema. Y ese es el ejercicio técnico que se desarrolla a través del marketing político. Es totalmente real y objetivo. Lo que no puede pasar es que fruto de esas emociones yo termine agrediendo a otras personas. Creo que ahí es donde me parece a mí que sería absurdo pensar que solo se puede movilizar personas a partir de elementos racionales. Eso es absurdo y es imposible. Pero que los elementos emocionales nos lleven a la violencia verbal o física es una responsabilidad de todos. Miguel Jaramillo Luján, magíster en gobierno, asesor en comunicación estratégica, CEO de Jaramillo Luján Comunicación Estratégica. Muchas gracias por sus aportes muy valiosos en este episodio de La Duda Central de cara a unas elecciones presidenciales en Colombia. Jaime, muchas gracias a ti por la invitación aquí a la Duda Central y a toda la audiencia invitarnos a participar de este proceso electoral y a serenar mucho la conversación colectiva. Bueno, a ustedes, amables cibernautas, gracias por acompañarnos en este episodio de La Duda Central. Como siempre, si les gustó el video, por favor regálenos un like, que esto nos ayuda bastante. Suscríbase a nuestras redes que van a aparecer en pantalla. Y como siempre, les deseamos una feliz y positiva semana. Hasta la próxima.